Gracias por estar aquí con nosotros en esta vuelta. También saludamos a Alejandra Gutiérrez, la doctora Alejandra Gutiérrez, que ya sabemos que estudió fuera de Chile, que se doctoró, que hizo un magíster en Rusia, un doctorado en Polonia, que vivió en Costa Rica. ¿Cómo han recorrido el mundo nuestros invitados y nuestras invitadas? Gracias, Alejandra, por estar con nosotros, y por supuesto también quiero saludar a nuestro maestro, don Gustavo Mesa, que es Premio Nacional de Arte, fundador de la Escuela Teatro Imagen, fue director de más de 150 obras de teatro, escritor de otras tantas obras de teatro, formador de muchísimas actrices y muchísimos actores. O sea, aquí tenemos la flor y nata del teatro chileno, así que somos triplemente agradecidos por venir. En esta ocasión, este encontramiento, queremos iniciarlo con un tema que es muy importante. La dirección de actores. Fue este un tema que nos propuso uno de los integrantes del colectivo Encontramiento. El colectivo Encontramiento son 10 actores, diseñadores, directoras, escritores que formamos este grupo para armar estos conversatorios. Gonzalo Cid, profesor, maestro, director, dijo, hablemos de la dirección de actores y llamemos a estas personas que están aquí en este momento, y tuvimos la suerte de... Quiero dejar con ustedes la palabra para la señora Verónica Odó, para tomarse el tiempo, los primeros 10 minutos, para decir lo que usted quiera, Verónica, sobre el tema que nos convoca. Bienvenida, Verónica Odó, dirección de actores. Tiene la palabra. Gracias, Roberto, y gracias a todos. Realmente, esto es una invitación hermosa. Realmente, en estos momentos, tener esta reunión es un regalo importante. Cambia todo adentro de uno con tener este encuentro. Bueno, mira, yo como me sentía un poco abrumada de compartir esta mesa de conversación con Gustavo y con Alejandra, que son dos directores de actores sin discusión. Yo nunca me defino como una directora de actores. Yo soy directora porque he devenido en directora, pero a partir de ser actriz, porque para poder llevar a cabo, además, en realidades tan distintas, que no es la casa de uno, donde uno tiene que buscar como los recovecos, como para ir viendo qué puede hacer su teatro, no el teatro de otros, sino que para hacer su teatro yo he, por supuesto, tomado las riendas de la dirección en más de una ocasión. Ahora, mi formación, tal como decías tú, Roberto, viene, ahora yo doy las gracias, oye, porque ha sido muy caótica mi formación, como la historia de este paísito, porque cuando vino el golpe de Estado, yo estaba tan feliz porque había encontrado mi lugar en el mundo, que era la escuela de danza de la Universidad de Chile. Y yo tenía unos profesores maravillosos que eran Patricio Monster, la John Hara, la Joan Turner, que es una genia, que era una maravilla. Bueno, entonces esa formación, esa semilla que yo mamé ahí en la escuela de danza, es la que me convierte en actriz, dando una serie de puntos y de pasos en la historia y en distintos países y en distintas realidades. Entonces, en los tumbos estos, uno de los tumbos doy bote en el grupo de mimos, que había sido el grupo de mimos de Noesbander acá en Chile, que habían hecho un trabajo tan hermoso, tan bello. Pero yo no era mimo. Ellos me invitaron a que yo diera un entrenamiento de danza. Y yo feliz, partí para allá, pero terminé en el escenario haciendo pantomima con ellos. Bueno, estas son las locuras del exilio. Claro. Bueno, estas son las locuras del exilio. Entonces estuve trabajando con ellos, donde un buen día llegó un espectador calificado, que era don Juan Carlos Inés, que era un señor del teatro argentino. Todo el mundo le tenía mucho miedo porque era muy más genio. Y este señor daba un taller, empezaba un taller para profesionales del teatro. Yo no me consideraba una profesional del teatro de ninguna manera.
Entonces, lo llamé por teléfono y le pregunté si yo podía asistir, si tenía, y me dice, pero ¿cómo no? Si te acabo de ver en el escenario. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero en un espectáculo maravilloso te acabo de ver. Bueno, así llegué a empezar el trabajo en el teatro y por supuesto que ahí se me juntaron todas las partes. Todo esto que yo había andado, pero picoteando, porque había estado picoteando en serio, pero picoteando, porque no había tenido la oportunidad. Yo salí de Chile en 73 con 30 años y 3 niñitos. Entonces, todo esto era un disparate, todo esto era una locura. Entonces, bueno, todo este dar botes, estos tumbos que di, fueron tremendamente útiles. Me fui formando en una multiplicidad de disciplinas que se me fueron armando a mí como actriz en la que devine. Bueno, y con este apoyo maravilloso de este caballero que terminó siendo mi pareja por 40 años. Claro. Sí, bueno, y terminamos haciendo un grupo de teatro en Venezuela. Hicimos muchas cosas muy lindas en una realidad, bueno, tú la conociste, Roberto, una realidad muy difícil de vivir, porque era un país tan curioso, tan raro, tan contento y con una idea del teatro bastante distante de lo que uno había aprendido. En fin, en esa realidad nosotros hicimos un grupo de teatro muy heterogéneo, con latinoamericanos de todos lados que vinieron a este taller con Juan, y empezamos a hacer. Lo primero que hicimos fue un proyecto que le propuse yo. Llené con una obra de Evan Wolf, que a mí me había encantado. Yo le había leído la obra y me había encantado porque me enamoré del personaje de la polla. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba la obra original. La niña madre. Sí. La niña madre, sí, por la niña madre. Bueno, y ahí hicimos un primer espectáculo que dio origen a todo lo que hicimos en el año 80. Esto empezó en el año 83, ¿no? Sí. Tuvimos 10 años consecutivos haciendo teatro y haciendo montajes en el orden de 3 por año, 3 o 4 montajes por año. En una ciudad donde cada 2 años había un extraordinario festival de teatro, donde uno, de teatro mundial, donde uno podía ver, también te tocó a ti ir en uno de esos festivales, así es, ver todo lo que podía llegar a Venezuela, que era maravilloso, esa forma de entenderse. Bueno, esta fue la primera parte de ser actriz. Y la segunda parte viene cuando ya nos vinimos a Buenos Aires con Juan en el año 93, y que ya habíamos hecho un montón de cosas en Venezuela, y nos vinimos sin saber mucho si nos veníamos o no. Entre medio mis niñitos habían crecido, uno se había venido a vivir a Chile, se había recibido de abogado y vivía en Chile, y las 2 niñas estaban conmigo en Caracas y eran actrices, y trabajábamos juntos, hacíamos proyectos juntos. Entonces, bueno, toda esta realidad se desbarrancó y empecé a hacer una vida totalmente distinta, tanto docente como en el teatro en Argentina. Ahora, Buenos Aires es una ciudad teatral de siempre, con una actividad teatral impresionante. Como decía yo, que Juan se reía mucho y yo le decía de vino y de queso, pero por Dios que hay mucho teatro. Entonces, bueno, en esa realidad ahí yo, además de hacer el teatro que hacía con Juan y que hicimos en el Teatro Oficiales, en el Teatro San Martín, con la Alejandra Rodero, con personajes importantes de allá del teatro argentino, empecé a tomar talleres y a dar talleres. Y ahí empezó mi ser directora, digamos. En donde yo lo que podía hacer era observar estos actores que querían trabajar conmigo, y en esa base de confianza mutua, en donde yo aprendí
a dirigir teatro. Ajá. Y estaba que me dirigieran a mí, vale decir, tomando todo lo que fuera necesario y no necesario del actor que yo tenía delante. Entonces, ese vínculo tan fuerte en que los personajes teatrales no modificaban al actor, sino que más bien al revés. El actor ponía todo su bagaje, todo su ser, toda su vida física, toda su capacidad emocional al servicio de distintos personajes y de distintos tipos de teatro. Estupendo. Muchas cosas distintas. Claro. Entonces, ese es mi recorrido. Igual, dale. Déjame hacerte una pregunta, Vero. Usted hace unos talleres que han dado mucho que hablar, digo, sobre el arte secreto del actor. Y eso tiene... Ese es un título que... Yo sé que eso tiene una ligazón, eso tiene una ligazón con una cosa muy corporal, muy física. Eso tiene que ver con eso que usted aprendió al principio de danza, de mimo, con todo eso que no fue poco, fue mucho, había mucha técnica ahí, había mucho conocimiento, había usted un manejo del cuerpo. Una de las veces que yo la vi bailar a usted, me impresionó muchísimo el manejo del cuerpo y todo, aunque usted diga que ya tenía 3 hijos y no sé cuántos años. A mí me impresionaba eso, el manejo de la técnica. ¿Y eso ahora usted lo está aplicando al teatro, en eso? Claro, absolutamente. Mira, yo creo que la parte que, por lo menos en lo que a mí ha sido fundamental en mi formación como actriz y por lo tanto en mi rol de directora, Ajá. es el reino de los contrarios. Esto en la danza que yo aprendí, en esa danza del Ballet Nacional Chileno, que creó UTOF acá en Chile, y que yo aprendí en la escuela de danza, el reino de los contrarios era el punto de partida de todo. Si yo voy arriba es porque hay una fuerza abajo. Si voy adelante es porque hay una fuerza atrás. Y ahí está el núcleo de la acción. Entonces, esto que yo lo encontraba lo más natural del mundo, Juan encontró que era maravilloso que yo hubiera hecho ese mix, ese revoltijo. Entonces, todo lo empecé a probar a partir del trabajo físico, que sí. Tiene una ventaja el trabajo físico, que no es ni bueno ni malo, no tiene un valor moral, ético. Si es arriba nomás, es abajo, es fuerte, es suave, es nomás. Entonces, claro. Es nomás aproxima, según yo, a la acción de manera tan auténtica en el actor, que es desde donde yo me afirmo para la dirección de actores. Ok. Esto es como punto de partida. Muy bien, muchas gracias. Ves tú que podía decir cosas muy importantes en 10 minutos. Todos nos decían al principio que en 10 minutos no se podía decir nada. Usted hizo un ¿Esto fueron 10 minutos? Sí, señora, cómo no. Así que ahora queremos... Cambio, le vamos a entregar el bastón de la posta al maestro Gustavo Mesa. Gustavo. Pero perfecto, ahora yo tomo nota. Bienvenido, Gustavo Mesa. Usted que tiene este tremendo baje. Y disculpe los 10 minutos, macho, yo sé que no cabe 10 minutos todo lo que usted nos tiene que decir, pero por favor, tiene la palabra. Perfecto, porque me autoriza para hablar de cualquier cosa y no ser responsable y echarle la culpa a los 10 minutos que no podía hablar. Bueno, ok. Ahora, hay varias cosas que quiero compartir de pensamiento en general, ¿eh? Uno cuando se plantea qué es un director de teatro, qué son los ensayos y todo lo demás, las obras, siempre me acuerdo de los doctores que repiten una cuestión muy manida, que dicen no existen enfermedades, sino que existen enfermos, ¿no? Que hay una diversidad de cosas. Y en cuanto a los directores, la verdad es que hay algunos directores y otros son enfermos, que es otro concepto de mirar el caso. Uno se pregunta,
cómo se hace el director, ¿no? Cómo se le tiene respeto al director, cómo puede hacer algo tan impresionante como confundir todas las artes en una sola, ¿no? Y esa entregarla en un espacio de tiempo, ¿no? Contado y en un sitio, ¿no? Un problema temporal y espacial. Y cómo no olvidarse de los tres elementos que tiene que manejar directamente, que son el elemento de la obra del autor, ¿no? El elemento de la dirección, de cómo eso se puede escenificar, ese mundo se puede escenificar musicalmente y cómo se puede corporalmente. Ahora, ¿y cómo aparece ese tipo? Y uno se da cuenta que en muy raras ocasiones, ¿no? Los directores, los que son directores, no han pasado por un entrenamiento de ser todoterreno, ¿no? Como Shakespeare, ¿no? Shakespeare era actor, era autor, era productor, era escenógrafo y además era copiador de obras del resto de sus colegas, ¿no? Una cuestión fantástica es cómo puede dirigir a alguien si nunca ha actuado, ¿no? Yo me pregunto eso. ¿Cómo uno se da cuenta directamente cuando son los directores que no han actuado porque no conocen el proceso del actor? Porque no conocen qué es lo que se produce en un encuentro con el público, porque no creen, ¿no? En que existe ya desde el mal nombrado Konstantin Stanislavski, ¿no? Una fuente de energía que es traspasable solamente de ser humano a ser humano. Y en raras ocasiones se encuentran con gente que no ha pasado por la experiencia, ¿no? Como se lo encuentran en todos los ramos, ¿no? En los cuales puede haber libre ejecución, en que nadie, ni el colegio de abogados, ni nadie le diga que no puede practicar esta profesión. Porque iba a decir, cualquier pelota se la puede dar de director en este mundo, ¿no? Pero no lo digo porque estamos en un ejercicio intelectual. Ahora, esa creación de todo terreno es lo que le da y le abre las posibilidades a la gente. Y como no hay enfermos, ¿no? Hay enfermos y no enfermedades, uno dice, ¿director de qué? ¿No? Porque uno cuando trabaja en una, no tan vasta, sino que cuando quiere trabajar, dirige distintos tipos de elencos, ¿no? Y depende, naturalmente, de lo que haga el director, si se puede someter al elenco, ¿no? de aficionados, al elenco de profesionales, al elenco de un teatro subvencionado, al elenco que junta un capo cómico que se quiere lucir él, al elenco de una cooperativa que se junta a un elenco que son todos de un mismo partido, ¿no? Y quieren ser cristianos, que no lo consiguen, pero finalmente todas esas categorías, ¿no? En las cuales puede y debiera entrar, y la necesidad que tiene es, primero, de haber sido público, ¿no? Cosa que en la gente de teatro es muy difícil de encontrar, ¿no? Y cuando han sido públicos, más que nada se empiezan a pensar cómo habrían hecho el papel ellos, cómo habrían dirigido ellos la obra, todo lo demás, y la cara que van a poner cuando le van a decir qué bonito, muy bonito lo que hiciste. Y les doy el consejo de Atahualpa del Chopo, que entraba a los camarines y decía, es una experiencia, ¿ya? Y con eso quedaban todos tranquilos. Sí, lógico. Ahora, de cómo uno aborda eso, cómo lo encuentra y fundamentalmente cómo ama ese trabajo. Es decir, en la escuela uno se ha dado cuenta de los compañeros que uno ha tenido, que simplemente profesión y todo lo demás no es ni profesión ni ninguna cosa, ni artesanía, ni nada, sino que es un contagio. Es directamente uno ha sido contagiado para meterse en el teatro, para entregar el teatro, no puede dejar de hacerlo, ¿no? Al mismo contagio
es un vicio, ¿no? Y lo puede hacer, así lo metan preso, así se juegue la vida, así se le va, así se divorcie, así se vaya de astronauta a cualquier parte, no puede dejar de emplearse en eso. Ahora, ¿cómo relacionarse con esos distintos tipos de gente, que es lo más importante? ¿No? ¿Cómo pensar, hacerlos entender de cómo la obra, ¿no?, es lo más importante y no el lucimiento y no el dar? ¿Cómo guiarlos en eso? ¿Cómo aceptar el hecho que muchos dicen de los dientes para afuera, que el teatro es un arte colectivo, ¿no? El arte es un arte colectivo directamente, ¿no? Donde uno se debe absolutamente a los demás. Al mismo tiempo, debo decir que no creo en la creación colectiva, porque la creación colectiva no es colectiva, porque todos los teatros de creación colectiva, cuando yo los voy a ver, me doy cuenta de quién escribió cuál parte y cuál otra, ¿no? Cuando uno veía la creación colectiva del Ictus, uno sabía lo que escribió Jaime Adel exactamente, lo que escribió el guatón, ¿cómo se llamaba? Salcedo. 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 Sí. Lo que escribió Nissim, lo que escribió exactamente, decía, esa lo escribió este, eso lo escribió este otro, esto lo escribió este otro. O cómo se metían cuando invitaban a Marco Antonio de la Parra, cuál la barreta que habían metido. Y eso, ¿no? Era básicamente pescado directamente y amasado por el público, la creencia del público. Porque sin que el actor quiera, sin que esa creación que ha hecho, que aparte es una creación no colectiva en ese sentido, en el sentido que todos han participado. En las obras de Shakespeare han participado todos los actores está consignado, de repente ha escrito, por eso que muchas veces las obras de Shakespeare duran 5 obras, porque son pegotes que escribían, ¿no? Y que quedaban pegados, que en las giras de repente alguien se acercaba y le decía, oye William, ¿por qué no me escribí un monólogo? No, y decía, pero ¿cómo? No, pero si ahora estamos en Rancagua, escríbeme un monólogo, no jodáis. Todos los demás lo tienen, y finalmente tiene y queda pegado la historia, ¿no? En esas cuestiones eternas. Y además, Shakespeare iba cambiando, igual que la comedia del arte, iba cambiando ciertas situaciones, ¿no?, que los actores iban adoptando. Y no había nadie que se enojara, ¿no? Porque de repente uno crea a un dramaturgo y después le sale diciendo que le cagó la obra, ¿no? Cuando realmente uno piensa que se escriba otra, porque muchos que salen y surgen. De la Barra decía, cuando no hay autores hay que hacer que las piedras escriban. Y durante la dictadura muchas piedras escribieron, ¿no? Y se hicieron famosas. ¿Cuánto me queda? Porque para ver... Estamos ya cerrando una primera cosa, pero no quiero dejar pasar este momento para hacer una pregunta que yo creo que dice relación con el trabajo de dirección que tú has hecho particularmente, Gustavo, que es tu relación, ya que tocaste el tema de que las piedras deben escribir y todo lo demás. Tú sacaste gente, le diste la posibilidad, le abriste las puertas del teatro a personas que no habitualmente habían hecho teatro. Sin ir más lejos, a mí me gustaría que mencionaras eso, porque me parece que es una de las tantas cosas que te enaltece y te hace ser uno de esos directores que son poco frecuentes, que es tomar un señor que tengo entendido trabajar en una fábrica textil y descubrir el poeta maravilloso que era. Por favor, cuente usted esa experiencia y con eso estamos cerrando esta primera parte. La cuento porque ahí rindo un homenaje a Tennyson Ferrada, ¿no? Que Tennyson Ferrada es el que descubrió a ese señor que tenía una librería de viejo, de esas como que se hacen con palos, con una cuestión ahí en la Plaza Almagro.
¿no? Sí. Y que lo llamó, le dijo usted, ¿no? Y Tennyson llegó porque nos faltaba un autor, que teníamos que crear un autor para Viva Somoza, que lo estábamos haciendo. Y fue con Ajá. una obra, ¿no? Y era una obra atroz, porque se lo pasaba leyendo teatro naturalmente, pero teatro español. Entonces estaba escrita como dicho y otros. Y ahora entran y un lenguaje que no tenía nada que ver con la realidad. Y Pero lo diga, rechazamos. ¿Ah? perfecto. Pero usted está hablando del milagro, pero hable del santo. Diga quién es el santo a quien hacemos mención. Eso lo cuento al final. Ya. Bueno, y resulta que ya teníamos experiencia, ¿no? En creadores y le pedimos finalmente, Tennyson insistió tanto, que fuera y nos contara, le dábamos un argumento, ¿no? Y le hacíamos improvisaciones. Y al día siguiente volvió con una cuestión fantástica, que era de Viva Somoza, que es una de las cosas muy interesantes. Y así al hilo, ¿no? Lo que pasó, 2, 3 improvisaciones más, y yo me encerraba con una máquina vieja Remington que teníamos en el teatro y le hacíamos una costura invisible, ¿no? Y resultó fantástica y de ahí no paró nunca más, que ese era el Pelado Rodriguez. Claro, el gran maestro Juan Rodríguez Claro, el ya era Pelado Rodríguez grandecito, que ya era después, mayorcito cuando llegó al teatro. yo lo llevé a la cosa de Ana González, ¿no? Sí, Con la muerte de Sabina. porque Y soy. ya empezó a agarrar y a meter toda la cuestión en la poesía. Y lo básico que uno hace es no meterse dentro no escribir uno, sino que meterse dentro de la otra persona. Eso me lo reconoce Marco Antonio de la Parra, que es otra de los hallazgos, ¿no? Cierto. Que siempre dice que cuando él, un mamotreto inmenso, llegó como para 3 horas, lo empezamos a trabajar, dice que nunca le puse nada, ¿no? Sino que simplemente lo miraba de afuera y me sumaba a lo que quedaron como 5 chistes míos dentro de la obra, pero él los aceptó con mucha generosidad. Muy Y bien. con el Paco Ribano, Otro más. hubo que leerse todas las obras de literatura, que no era una gran literatura, ¿no? Y meterse dentro de eso, dentro de ese mundo, que lo necesitábamos, porque necesitábamos meternos en ese momento con el melodrama, que era nuestra entrada directamente, que pensábamos que era mucho más valioso que hacer un teatro político brechtiano, de retar a la gente, y íbamos a retar a la gente para que nos metieran preso al día siguiente. Gracias, A su Gustavo. disposición. Mira, Claro. bueno, estos primeros 10 minutos que se alargaron un poquito porque yo le hice la pregunta, pero gracias, gracias. Es muy importante empezar a poner todos estos temas. Hay muchas preguntas después para usted, pero antes queremos ir a ofrecerle los 10 primeros minutos a la profesora Alejandra Gutiérrez, pero antes de ir con la profesora Gutiérrez, me dicen que hay mucha gente muy afectuosa que ha venido aquí a saludarnos. Queremos saludar a Álvaro Pacul, a la señora María Elena de Oliveira, que también entró al chat, a este espacio. Perdí la lista, aquí la tengo ya. ¿Quién más? Y Jesús Urqueta, el maestro. Bienvenido, Jesús. También está Mario Silverman y está Jimena Carrera, y veo a Rocío Cawak, en fin, veo a mucha gente. Ágata, Javi, bienvenidas y bienvenidos todos y cada uno a este conversatorio. Ya pasamos largamente las 70 personas, vamos en 80 y tanto, así es que ustedes forman parte de esta comunidad que nos estamos entreteniendo, estamos aprendiendo aquí, y para eso quiero dejar con ustedes a mi profesora en el Magíster de Dirección, la señora Alejandra Gutiérrez. Señora Alejandra Gutiérrez Gheorghe Nascimento, ese es el nombre completo de esta maestra. Tiene usted la palabra, maestra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero saludarlos a todos los presentes, y saludar también especialmente a los ¿cómo se llama? Los que pertenecen a este grupo de encuentramiento. Me parece que es fantástico lo que hacen.
solo vernos los rostros, aunque sean así en estos cuadraditos, pero encontrarnos, yo creo que eso, escucharnos, yo creo que eso es fantástico, y eso se agradece mucho, sobre todo en estos momentos en que estamos. Eso por una parte. Después, bueno, hablaron los dos que me antecedieron, que son dos grandes maestros de aquí del teatro. Yo fui un poco más vagabunda por una parte y anduve errabunda por el mundo, y me tocó, bueno, como nos tocó también a Vero, el exilio, salir de Chile. Gustavo estuvo acá y le tocó todo lo que era la dictadura. Y dentro de eso tuve una enorme suerte, a pesar de que ya la situación era bastante complicada, que fue el haber podido vivir y trabajar en distintos países. Estuve en Costa Rica, salí a Polonia, después había estudiado en Moscú, he vivido en México, y en Chile tuve la posibilidad de formar y de fundar y de formar la Escuela de Teatro de la Universidad Arcis, y de trabajar con mucha gente. Ya desde niña tuve mucha relación con la gente de teatro. Me tocó trabajar con Pedro de la Barra, recuerdo en la Universidad de Chile cuando éramos profesores, que estaba Eugenio Guzmán, Pedro Hortus. Estoy haciendo una especie de homenaje también a estos grandes artistas que forjaron este teatro chileno. Y también en el exilio en Costa Rica me tocó, aunque yo soy costarricense, o sea, era un exilio relativo, pero me tocó ver trabajos de Sieveking y de la Bélgica. Bueno, como digo, creo que todo esto es lo que nos ha nutrido, todo esto nos ha alimentado. Estos han sido encuentros no solo con chilenos aquí, con chilenos fuera, sino que también con gente de estos otros países. Y yo en ese sentido, quiero destacar lo siguiente. Creo que el teatro se nutre de la gente. El teatro creo que es el arte más humano. Trabajamos con humanos y trabajamos y con la intersubjetividad, poniéndola en el tapete, arriesgando. Es un tremendo riesgo. Ya lo hizo el autor en algún momento. El autor es uno de nuestros contertulios, llamémoslo así. Trabajamos con todo un equipo. Y yo creo que ese amor por el ser humano, por los sueños, por las dificultades, los choques, a veces desavenencias, a veces incluso los derrumbes, grandes sueños, oportunidades que teníamos, todo eso es parte del teatro. O sea, esta interacción que finalmente se va a plasmar en la relación del actor con el público que llega, con esa capacidad de transformación que tiene el teatro. Yo como público, y me jacto de haber sido buen público, tuve la oportunidad de ver trabajos y de asistir a obras de Peter Brook, de Cantor, de tantos otros, estar en talleres de Schechner, ver, bueno, etcétera, etcétera, fuera de los chilenos, trabajar directamente obras chilenas y todo eso. Esa interacción que es lo fundamental del teatro, ese trabajo que parte cuando a uno le toca como director encabezar algún proyecto, porque hablo de proyecto, no hablo de un montaje. O sea, el proyecto es el montaje, pero el montaje lo haremos entre todos. Entre paréntesis, creo que existe el director que, bueno, mucho se habla de cuando llegue el director, a ver si tiene claro todo, a ver si no tiene claro todo, no sirve para nada. Bueno, yo nunca he tenido claro nada. Uno tiene ideas tiene un esbozo, pero uno se va enriqueciendo en el trabajo, se va enriqueciendo en el conocimiento más a fondo, aunque ya lo tenga hecho, de la obra o del autor si es que está vivo, del diseñador, de cada uno de los actores, de cada uno de los técnicos.
Si uno no sabe escuchar, yo creo que escuchar, y además es una de las cosas que uno más le enseña a los actores, aprender a escuchar. Escucharse, pero escucharse no solo lo que dicen, escucharse las almas, escucharse lo que sienten. Si uno no siente eso, yo no sé cómo se puede crear. O sea, la creación de un espectáculo teatral es un esfuerzo de mucha gente. Es un intercambio, es un encuentro, es una confrontación de mucha gente. Creo que esa es la gracia del teatro. Ahora, es el actor el que le toca salir a escena y encontrarse con el público. En ese caso, yo he sido público. Como directora, cuando son las funciones, generalmente me gusta escucharlas. Me quedo detrás, escucho y a la salida trato de meterme entre el público e intento escuchar qué es lo que dicen. Y es muy interesante lo que dice el público. A veces, muchas veces no es que les llega toda la parte intelectual, todas las asociaciones que se hacen con el presente, sino que tú escuchas, oye, este personaje es igual a mi tía María que me salió que tal cosa y tal otra, pero tú entiendes de qué está hablando. Tú entiendes que detrás de eso es esa especie de aterrizaje del público en algo que le es necesario, que le es tremendamente vital. En ese sentido uno siente que el teatro está cumpliendo una función. Después, a veces, 3, 4 días después, es que a uno se le prende la ampolleta, es que a ese le cae la chaucha, como decimos, y de repente empieza a explorar. Los espectáculos se repiten en la memoria. El teatro no tiene un objeto que uno no puede, cuando uno ve uno puede ver un montaje, pero lo ve o como público o lo ve en una transcripción de un video, de un experimento cinematográfico, etcétera, etcétera. Pero es como público, ahí, en vivo, como se llama, sufriendo, conviviendo, discutiendo con los otros compañeros del público, con cada uno de los actores. Cada uno de los actores trae consigo todo lo que es la puesta en escena, trae consigo la vida de todo ese equipo. Por eso, y eso creo que es una tremenda responsabilidad por una parte y al mismo tiempo un privilegio del director, el conformar el equipo. Yo creo que el hacer el reparto. A veces toca que te inviten y te invitan a un grupo que ya está conformado, te dicen, a veces te sugieren o te imponen, depende ya si uno acepta o no acepta, porque esa es la posibilidad que tiene cada uno en el teatro, esa es la libertad que tiene cada uno en el teatro. De aceptar cuáles serían las condiciones. Pero uno siempre tiene esa necesidad, ese bichito adentro. Es algo que no te dejará nunca, nunca alejarte del teatro. No te dejará nunca quedar impávido ante lo que está transformándose, cambiando, no solo en tu vida, lógico, en la vida de todos, en la vida del país, en la vida del mundo. Yo creo que el teatro es aquí, ahora. Y si es aquí, ahora, incluso cuando tomamos una obra de otra época, pues la vemos con los ojos propios, pero la vemos con los ojos del equipo, que es aquí, ahora. Bueno, este privilegio que yo digo de lograr este equipo siempre es necesario, yo creo, siempre es necesario. Hay sorpresas, uno se lleva sorpresas, pero la intuición funciona. Siempre es necesario que hay comunión, hay contactos, hay cercanías a nivel de pensamiento, a nivel de gustos incluso, y se va conformando aquello que es la puesta en escena y que después el actor conjuntamente con el público realizará ese hecho teatral. En ese momento el teatro vive, ese momento es único, ese momento es por el que respiramos, yo creo, por el que vivimos.
Yo creo que más o menos en ese sentido, ya estoy en los 10 minutos, Qué ¿o bonito, no? Ale. Sí, estamos cerca de los 10 minutos, ya estamos. Estamos cerca de los 10 minutos. Sí, A ver, estamos. nada más, muy poquitito, entonces Por aprovecho. favor, por favor. Yo Hay creo, muchas no, preguntas. simplemente una cosa, aprovechando de eso. Siempre Dígame. existe esa necesidad, de expresar, esa necesidad de comunicar, esa necesidad de estar presente, como el actor tiene que estar presente en el escenario. Esa necesidad que uno tiene choca después con la posibilidad. O sea, la posibilidad de encontrar la gente, de encontrar el dinero, de encontrar la posibilidad de sala, de encontrar la obra, de encontrar el momento, de encontrar, porque a lo mejor estáis pariendo, a lo mejor estáis haciendo otra cosa, a lo mejor vais volando en un avión, a lo mejor, etcétera, etcétera, o a lo mejor estáis confinados como ahora. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo eso se concilia? Bueno, ahí está la creatividad de cada uno, ahí está ese impulso, está esa pulsión que nos lleva por delante, pero también está la pulsión de ver teatro, de escuchar, de mirar, de aprender. Y eso es lo que yo digo. Yo creo que ser de teatro es ser alguien que está siempre aprendiendo y aprendiendo. Ya, eso nomás. Muchas gracias. Muy Muchas bien, gracias. eso nomás, ha dicho cosas maravillosas, maestra. Muchas gracias por su exposición, clarita y todo. Mira, Gracias a usted. Muchas gracias. déjame decir algo muy importante. Hay varias preguntas, tenemos más de 80 personas que nos están viendo aquí en el Zoom, pero también hay mucha gente en el Instagram que está viendo esta transmisión en directo que estamos haciendo. Así es que le queremos dar la palabra a Flavia y a Sebastián, que son las personas encargadas de decir cuáles son las preguntas que han llegado. Por favor, tiene la palabra Flavia Radrigán. Prenda su micrófono, Flavia. Hola, Aló. primero que nada. Yo aquí estoy. Ya, muy bien, así me gusta. Oye, agradecer, uno podría solo escucharlos a los tres, qué impresionante. O sea, otro programa para preguntar y ahora solo escuchar. Pero hay varias preguntas, hay una muy interesante, pero ante todo decirles que mucha gente les manda mucho amor, que toda esa sencillez que ustedes emanan, que es el gran atributo que tienen, bueno, por eso son grandes maestros. A la Vero Odó, la Jimena Carrera, le dice que siempre es tan lúcida, que es bueno poder escucharla, que es tan bella, ¿no? Y que es un tremendo encuentramiento. Aquí voy a seleccionar una pregunta de Álvaro Pacul, que es nuestro visitante estrella, siempre, que es muy importante. Él aquí habla de la realidad del teatro chileno, bueno, antes de pandemia actual, se ha podido tener este encuentramiento con la audiencia, ¿no? Si el teatro ha podido encontrarse con esta audiencia. Y dice también que nuestro teatro, y la pregunta básica, ¿no? Si es nuestro teatro escucha verdaderamente lo que nos mueve como país. Esto es para los tres invitados, para los tres grandes invitados. Muy bien. ¿Quién quiere partir contestando esta pregunta, este comentario, pregunta de Álvaro? ¿Verónica? ¿Gustavo o Alejandra? Mira, no Verónica. sé, yo creo. Sí, yo preferiría que arranque. Ya, muy bien. Muy bien. Le doy la palabra entonces a don Gustavo. Don Gustavo, usted tiene la palabra. ¿Me podría repetir la pregunta, señor Mata? Flavia, por favor, repita la pregunta. Abra el micrófono. Flavia, repíteme tu pregunta. La de Álvaro, si el teatro chileno verdaderamente se ha encontrado con el público, la necesidad que nos mueve como país. Oye, es una pregunta filosófica, ¿no? Sí. Muy comprometedora, ¿ya? Porque se supone que el teatro siempre se ha encontrado con la gente. Cuando no se ha encontrado con la gente no se ha encontrado con el teatro, ¿no? Y como el teatro no puede declararse en huelga, porque el momento que diga que no hacen más teatro, si la gente no va al teatro, no sería la única huelga que pueden hacer. Dentro de la filosofía, yo creo que basta pensar para
es decir, seguir machacándola con William Shakespeare, es que recomiendan, incluso los ingleses, que si alguien quiere entender la historia o la filosofía inglesa, no lea a los tratadistas, sino que lea a William Shakespeare, ¿no? Y de Sí. paso, algunos como Bernard Shaw, y de paso, por algunos grandes escritores irlandeses como era Shakespeare. Oiga, yo creo que los irlandeses, Gustavo, tienen demasiado buenos escritores, tienen, no sé, muchos, muchos. Y Shakespeare es el único inglés, déjeselo. ¿Por qué no se lo deja? Porque de Oscar Wilde, Bernard Shaw, todos eran irlandeses, así que déjenle a Shakespeare a los ingleses. Después te lo explico. Sí, quiero ahora darle la palabra a Sebastián Vila, por favor. Seba, tiene la palabra. Prenda el micrófono, Seba Vila. Ahí Ahora estamos, sí. ahí sí. Ahí sí, por Hola, favor. bienvenidos a todos los maestros, aquí a este encontramiento, un placer tenerlos. Y yo les quiero transmitir una pregunta de Jenny Maribel Pino, que pregunta para los tres maestros, ¿qué hacer hoy con la inmediatez de todo, cuando el teatro justamente no es inmediato? Ya. Esa es la pregunta. Buena pregunta. Ahora sí, Verónica. No tengo idea qué contestar. Yo no tengo idea qué hacer con la inmediatez. Oye. Todos los días me lo pregunto. Porque Sí. estamos viviendo una época tan rara, tan sin asidero, Ajá. que esta inmediatez nos obliga a la historia, creo yo, a la memoria. Y esto es tan personal. Pero tanto la historia como la memoria tienen todo que ver con el teatro. El teatro es la materialidad de esta memoria y de esta historia que uno revisa permanentemente, no solamente la personal, sino que, qué sé yo, en estos momentos yo creo que estamos siendo bombardeados por una realidad que si de repente yo veo pasar a alguien volando por mi ventana, me va a parecer lo más normal del mundo. Porque como todo es tan raro, me tengo que preguntar, ¿cómo será que habrá pasado volando? Pero así me parece toda la inmediatez de lo que estamos viviendo. No creo estar aportando gran vaina, pero es lo que me pasa a mí con la pregunta esa. Sí, es que es muy buena porque además, ¿qué vamos a hacer con esta inmediatez? Alejandra, ¿qué hacemos? A ver, yo Alejandra creo que Gutiérrez. pasa lo siguiente. En estos momentos, el teatro antes, no había tele, yo me acuerdo, yo me acuerdo. El teatro, uno iba al teatro y iba mucha gente al teatro. Yo sé más o menos cuántos iban cuando las giras del teatro del Antonio Varas, o sea, de la Compañía Nacional de Teatro, todos estos asistía muchísima gente. Después se fue atomizando. Y ahora se ha ido convirtiendo en espectáculos más bien de nicho, algunos. Entonces yo no estoy por... ¿Qué hacemos? Yo creo que no hay que hacer nada, hay que ver lo que a uno le interesa, lo que a uno le gusta. Ahora, si la gente va mucho a ese teatro, fantástico, quiere decir que la gente ahí encuentra algún, no sé, algún placer finalmente. Si la gente termina por no yendo a ese teatro, sí, ese teatro se va a morir y se acaba. Entonces yo pienso que hay que propiciar que hayan todo tipo digamos, de intereses plasmados y de públicos diversos, y se crearán nichos, algunos serán más grandes, otros serán diminutos, otros serán... Y eso lo sabemos. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo propiciar? Bueno, ahí hay una política cultural que tiene que adoptarla el gobierno, los sindicatos, toda la gente de teatro, todo eso de tal manera de que llegue el teatro al máximo de gente posible. Y bueno, ya se irá viendo, y creo que hay modas, hay épocas,
Hay grandes, hay medianos, hay chicos, pero eso es el teatro. Creo que también esa variedad tremenda es el teatro. Ya. Perfecto, gracias. Cuando se planteó la pregunta, vi que saltó el maestro Gustavo Mesa. Le damos la palabra al maestro Gustavo Mesa, por cierto. Sí. La inmediatez. Oye, Dígame, yo, dígame. yo creo que hay mucha gente que está haciendo lo que debiera hacer, ¿no? Ahora, como no me corresponde el resto de la gente, sino que me corresponde a la gente con la cual uno convive todo el tiempo, lo que estamos haciendo es preparándonos para cuando pase esto y saber enseñar a la gente qué fue lo que pasó, cómo pasó, ¿no? Y para eso hay una serie de iniciativas que no voy a decir porque le copian todo a uno en este país. Pero existe cómo comunicarse, existe preparar a la gente, ¿no? Prepararlo en distintas condiciones y crear un mecanismo de que nosotros, el minuto que se pueda salir, nos vamos a demorar 15 días en estar en escena. Esa es la expectativa, ¿no? Y para eso hay que tener actores, directores, ¿no? Y todos los demás. Lo que menos necesitamos son técnicos, especialistas en lo que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? Y va a existir, porque en la gente va a existir el hambre. Lo que se ha dado cuenta, lo que pasaba en Venecia, que salieron los peces, lo que pasaba acá, que se ve el cielo, lo que ha pasado en distintas partes, que parece que alguna persona extraña, ¿no? En el universo está haciéndonos entender que nosotros dependemos del resto de la gente, que es algo que nos da la vida, que es como el respirar, que se alejen de esa cuestión. Ahora andan encapuchados todos, antes estaba prohibido salir encapuchados, iban a hacer una ley, ahora todos tienen que estar encapuchados y acostumbrarse en este país surrealista que es, ¿no? Y antes de eso andaban todos los tontos con un teléfono. Uno pensaba, si alguien venía de provincia y había estado enfermo mucho tiempo, pensaba que la gente se había vuelto loca, porque además andan solos con el teléfono y gesticulando, pero te deposito mañana, todo lo demás, me entiendo además para que la gente lo entienda. Y pensar, Claro. vuelvo al maestro Shakespeare. Shakespeare, naturalmente, que se vio con plagas tan terribles como esta, en las cuales el teatro no podía funcionar, Así ¿no? es. Y estaba el teatro prohibido. Entonces él, como aparte de autor, era empresario, mandaba a parte de la compañía a provincia, ¿no? Donde tenían muy poca vigilancia, porque no tenían gente que sale de vigilar y instalaban una cosa y hacían teatro. Y él se quedaba con una pequeña compañía y en esos tiempos él escribió Hamlet, escribió El Rey Lear, escribió Macbeth entre medio. Y tenía, igual como siempre, cómo irlo corroborando. Entonces, no es una pérdida de tiempo, sino que es un descanso en el camino, una posibilidad de pensar de las estupideces que uno ha hecho y lo mejor que ha hecho, y un vivir con la gente que siempre ha vivido, ¿no? En esa infección que tiene el teatro, que no se junta con la gente normal, sino que vive conversando con otros que están tan enfermos como uno, ¿no? Eso me Gracias, parece gracias que... Gustavo, está muy claro. Quiero, si ustedes me permiten, saludar a Ingrid Leighton y a Karim Lela, que también se sumaron a este conversatorio, y quiero pasarle la palabra de nuevo a Seba Vila, por favor. Prenda su micrófono, Seba, no hable sin abrir el micrófono. Tiene la palabra. Aquí estamos con el micrófono abierto. Muy bien. Quiero darle la palabra a la Vero Do, que pregunta a la Jimena Carrera, que fue alumna tuya en el CELSID junto conmigo, en tu taller del trabajo secreto del actor, y a ella le interesa saber cómo llegaste a intuir, vislumbrar la importancia de lo secreto para la fantasía creadora en la interpretación actoral. ¡Wow! Pero ¿Qué te parece? tiene la palabra, Verónica Odó. Mira, ya me siento en un territorio, porque a la Jimé la conocía ya en Buenos Aires como una integrante de uno de los talleres, y me encantó verme, sentir
a un par de chilenos ahí conmigo. Ay, me daba un placer y una alegría. Bueno, mira, esta cosa del taller, del trabajo secreto, del actor, que quedó sin responder cuando me lo preguntaste tú también, Roberto. Mira, yo fui creando un modo de trabajar, de ir dándole una enorme importancia a la experiencia personal de cada uno de los actores que están participando. Entonces, si hay un participante que tiene una alergia, por decir cualquier cosa, bueno, esta vivencia de esa alergia genera un tipo de respuesta que lo va a tener únicamente si no tenemos para qué hablar de la alergia. La alergia se queda en su territorio y no tiene por qué ser ni compartida ni develada. Simplemente genera una manera de vincularse a aquello que produce la alergia y que pone en peligro la vida. Y este actor está en una instancia especialísima. Entonces yo le sugería que la alergia fuera una parte importante de sus decisiones en su personaje. Pero esto es un ejemplo bien estúpido que estoy dando. La cosa es valorar la experiencia personal que no es valorada. Vale decir, si alguna vez uno fue religioso, si alguna vez de niño uno creyó en Dios y resulta que esta presencia era testigo de todo lo que uno hacía, es la base fundamental de un ser actor y no tiene por qué develarla. Es decir, yo estoy siendo objeto de una observación permanente. Tengo que darle sentido a esto. Pero esto, cuando uno es chiquito, tiene un sentido que es que no me vaya a castigar Dios. O sea, quiero hacerlo bien. Ahora, el secreto del actor tiene que ver con que, y aquí la palabra, esta es la palabra clave, creo yo, es el vínculo. ¿Qué clase de vínculo genero yo como actor con aquello que le pasa al papel escrito? Yo quiero que la literatura deje de ser literatura. Ya no quiero que la literatura, para eso es mucho más eficaz leer un buen texto. No, yo no quiero que ese texto se quede en calidad de lectura. Quiero sacar. ¿Cómo lo saco? Entonces, ¿cómo lo saco? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está escrito lo que tiene que hacer. Hay que ver qué es lo que está haciendo el actor. Este hacer está teñido completamente de su condición de cualquier vínculo que tenga en ese momento, ya sea institucional o si es un cura, es una clase especialísima de cura. Si es una prostituta, es una clase especialísima de prostituta, vale decir, aquello que el actor es lo que yo valoro como el secreto. Mira, es mucho más difícil explicarlo que proponerlo, que en el momento en que uno está trabajando con un alumno y decirle, mira, imagínate a tu compañera, a ver, ¿qué gusto tiene tu compañera? ¿Qué gusto le pondrías? ¿Qué gusto de sabor? Ajá. Esto genera un vínculo que no se le va a olvidar nunca más. Nunca más se le va a olvidar que fulanito me encontró gusto a canela. Wow. ¿Por qué me habrá encontrado gusto a canela? Pero ya, ese es un vínculo que se generó en un ejercicio de un juego, como todo en el teatro. Entonces, ir generando esta clase de vínculo, o por ejemplo, decirle a un muchacho que es hijo de una señora, y le toca a una señora, y yo le digo, mira esta compañera que es tu mamá, pero no es la institución tu mamá, mira esta señora, imagínatela cuando tú eras chiquitito, y esta señora tenía el pelo de otra manera, no tenía, ¿cómo lo tenía? No tenía, era trenza, era un moño, imagínatela, ya, y esta señora, entonces el vínculo, mientras esa mujer está siendo observada por ese actor,
él prácticamente no conoce o conoce muy poco, va a generar un vínculo que el cuerpo sabe mantener a través de la obra. El cuerpo sabe. Entonces, este saber del cuerpo es a lo que yo estimulo como el secreto del actor. No es una gran revelación, digamos, sino que es esa experiencia vivida del actor como parte fundamental de este hecho de ficción que tiene que ser verdad. Porque ahí está la madre del cordero. Ahí está la madre del cordero. Sabe que lo que hacemos es ficción, pero esta ficción tiene que ocurrir. Y si ocurre, entonces el milagro del teatro se cumple. Perfecto, perfecto. Gracias, Vero. Realmente ya nos empezamos a entusiasmar con esto, con el arte secreto del actor. Sí, muy entusiasmado. Flavia Radrigán, tiene la palabra usted. Y se prepara Gonzalo, sí. Sí, hay una pregunta muy interesante y es para los tres. Esta pregunta es para los tres. Dice, ¿cuáles son los elementos fundamentales que constituyen sus poéticas e identidades de dirección que han sido transversales en el tiempo y que las han acompañado o los han acompañado desde la primera hasta la última obra que dirigieron? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Alejandra o Gustavo? Justo. Pero me perdí la pregunta. ¿Cuáles son los elementos fundamentales o sus poéticas qué? ¿De sus poéticas? ¿Cuál es tu poética e identidad de dirección? Lo que te ha acompañado desde la primera obra hasta la última. Los elementos fundamentales de su poética. Es lo que ha sido transversal, tu poética transversal, digamos. Es que hay algún elemento que se puede... Pasa lo siguiente, yo decía por necesidad, y es cierto, también conociéndose, ve cuáles son sus limitaciones, sus posibilidades, cuáles son sus obsesiones, y todo eso va conformando esa identidad artística. Yo creo que uno no se la realiza, no se la inventa, no sé nada, ¿ya? Pero a mí me cuesta decir cuál es. Tanto que alguna vez se lo he preguntado a mi hijo, le he preguntado a mi hijo, oye, ¿tú ves alguna continuidad? ¿Alguna cosa? Me dice, sí, yo distingo perfectamente las obras que tú has montado o de las que no has montado, o de los espectáculos que has hecho. ¿En qué estaría eso? Por eso digo, yo no sé si él se equivocó en decirlo o qué, pero hay algo en que sí me toca como sentimiento. Yo siempre he sentido de que, y tiene que ver con una sensación del mundo, que hay una cierta tersura, medio raro que voy a decir, y no tengo muy claro porque lo estoy diciendo por primera vez, una cierta tersura en la superficie, y dentro hay un bullir y un estallido enorme. O sea, es como llegar a una cierta esencia de un momento que es tremendamente contradictorio y que tiene también de violento. Y yo diría que eso, así de raro, eso sería como una constante. Como ustedes ven, no estoy hablando de estilo, no estoy hablando de nada, sino que estoy hablando de un sentimiento, de una manera de sentir el mundo en que me ha tocado vivir. Ya, eso. Muchas gracias, perfecto. Gustavo, tiene la palabra para lo mismo, hablando de los elementos de la poética. Sí, ya lo voy entendiendo porque la redactó muy culta, pero ese es otro problema. El Ahora, director que la hizo, quería decir cuál es la constante. Está hablando. Dígame. No, tiene la palabra. Quería contar que esa pregunta viene de otro director y que también es muy culto, de Jesús Quieta. Tiempo. ¿Cuál es la constante básica, ¿no? que tiene un director? Primero, que el teatro no es literatura, sino que realmente para hacer teatro, ¿no? Depende básicamente de un conflicto, ¿no? Es decir, esa constante, que hay mucha gente que de repente la olvida. Otra es que si uno está dirigiendo o está como autor
viendo, reemplazando, o al mismo tiempo cuando está escribiendo, si de trozo en trozo no le dan ganas de seguir escuchando, que se la meta por el escritorio la obra o la cambie, porque quiere decir que no la traen ni los personajes, ni la historia, ni el contenido. Después, cuando insiste una persona en entregar un contenido, decirle que no es, esta cuestión no es de Canuto, no es una enseñanza, no es una alerta política, no, esta cuestión es la entrega de una humanidad compacta, directa, no, me falta la tercera como Piñera, compacta, directa y honesta, ¿no? Para poder mostrar ese material, para que se tenga derecho ese material de existir. Y si hay alguien que dice, no entendí un carajo porque no había ningún ser humano sobre la escena, entonces que se dedique al vestuario, ¿no? Y no, Pero fácil. no siga adelante. Creo que esas tres... Ah, y la otra es la esquizofrenia, ¿no? Es mantener la esquizofrenia que me enseñó mi profesor, ¿no? Que es poder separar, tanto siendo autor, ¿no? O siendo director, cuando uno ve el material, poder separarlo y pensar que no lo escribió uno, ¿no? Eso. Ajá. Y no designar quién lo escribió, porque si después piensa que lo escribió un crítico, va a decir que no le va a gustar la obra o todo lo demás. Y no hacer poesía, no que salga alguien diciendo que los pajaritos estaban cantando y que la mamá salió porque la mamá tenía no sé cuántos años o lo demás, y olvidarse también dentro de lo otro, que cuando dicen que es exposición, ¿no? Nudo y desenlace, cuando se dice exposición, no es que se ponga a exponer cosas, sino que toda información tiene que salir de una necesidad de acción y Muy no bien. olvidarse, ¿no? De entender psicológicamente cuáles son las emociones fundamentales del ser humano y qué diferencia tienen con los sentimientos y demás cosas, como guía importante. Ok, Y de gracias. copiar, la otra, de copiar es justo, ¿no? Que de repente los discípulos le copien a los maestros y después ya van a entender claramente cómo sigue el viaje. ¿Cómo hace su Muchas propio camino? gracias. No, gracias a usted. Verónica, ¿quiere decir algo al respecto sobre la poética? O Vero, prende el micrófono de la Vero, por favor. Porque no creo que pueda agregar nada a lo que ya dijeron. Perfecto, gracias, Vero. ¿Sabes qué? Vamos a ir con Paula Ureta. Paula Ureta levantó su mano muy, muy gentilmente y nosotros queremos gentilmente ofrecerle la palabra. Paula, ¿dónde está usted? ¿Aló, Paula? Abra su micrófono. No la veo aquí, pues vi que estaba en el chat con la manito levantada. ¿Quién está hablando ahí? ¿Paula? ¿Aló, Paula? Paula Ureta. Estas son las cosas maravillosas. Bueno, ahora no está ni con la manito. No la veo, Roberta. Yo creo que podríamos seguir Ya, con otra pregunta. ya, vamos a seguir. Entonces, le damos la palabra a Gonzalo Cid, que fue de alguna manera la persona que nos propuso esta idea de juntar a estos maestros para conversar del tema de la dirección de actores. Gonzalo en su condición de profesor, en su condición de director y de teatrista de toda la vida. Gonzalo, tiene usted la palabra. Sí, hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar acá. Les voy a hacer 3 preguntas cortitas. Voy a partir con la Verónica, que me gustaría que me respondiera algo precisamente. ¿Cuáles son las normas más importantes para ti, Vero, que tiene que tener un actor en el escenario, bajo tu dirección? Ay, bueno, mira, desde ya el escenario, yo creo que es un territorio, no me gusta la palabra, pero de alguna manera sagrado, con leyes propias. En el escenario creo que uno tiene que compartir esa vida vivida con los compañeros
con una serie de normas que no las podría poner por escrito, pero que tienen que ver con el juego compartido y con el riesgo. Estamos en riesgo, estamos compartiendo un juego, estamos sirviéndonos uno al otro. Y esto es independiente si me cae bien, me cae mal, o que si se portó mal conmigo antes de entrar al escenario, eso no importa, ¿vale? Hay algo en el escenario que tiene que ver en la consideración del otro, que es fundamental. Por ahí empezaría. Muy bien. Por ahí empezaría. Perfecto. Gracias, Verónica. Sí, perdón, y son cortitas, para Gustavo. Hola, buenas noches, Gustavo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí lo escucha. Ahí tú. Perfecto. Perfecto, me gustaría hacerle una pregunta. Me gustaría, ¿cuál ha sido la clave de mantener tantos años su propia escuela? ¿Cree usted? La clave de mantener tantos años la escuela, ¿esa es la pregunta? Sí. Ya. La clave, primero la escuela fue una creación después de la dictadura. Habíamos decidido quedar, ¿no? Varias personas que fueron expulsadas de la Universidad de Chile y hacer teatro directamente. Pero estábamos dudándolo en un momento dado porque habíamos recibido una invitación de compañeros de España, ¿no? Que nos lleváramos a un teatro como había hecho el teatro uruguayo, ¿no? El Galpón, con México. Y lo estábamos pensando seriamente. Pero en ese momento salió un amigo, un actor del campo de concentración de Chacabuco, y nos fue a ver. Y nos contó que en Chacabuco estaban haciendo teatro, estaban montando obras. Y nos miramos a la cara y dijimos, ni cagando nos vamos, porque nos vamos a morir de vergüenza. Hay gente que está en los campos de concentración haciendo teatro y nos quedamos. Y nos quedamos frente a todo, pero nos quedamos siempre que hagamos un acuerdo de que no vamos a hacer teatro infantil para pasar que somos buenos y no hemos sido malos de antes, que no vamos a hacer un teatro brechtiano, que no lo va a entender nadie, que simplemente vamos a encontrar una forma de teatro, que no me voy a dar la lata de explicarlo. Y junto con eso, sacamos un teatro, empezamos a actuar. Y un teatro donde se podían decir cosas porque era teatro extranjero. No, nadie podía decir que el día que soltaron a Chos era un prisionero político, porque eso sucedía en otra parte, ¿no? Después nos dimos cuenta que el teatro se habían ido los autores. Había que fomentar, sacar nuevos autores. Y a eso nos dedicamos. Actores todavía quedaban que se iban incorporando de a poco y los que iban volviendo trabajaban con nosotros en el teatro. Pero la base, lo que nos preocupaba más, es lo que había pasado con la educación. Y en la educación simplemente era la catástrofe, ¿no? Habían sacado del concho del baúl, junto con los vestuarios, los vestidos que tenían algunos directores, sacaron lo peor, a enseñar realmente. El teatro volvió a los años, ojalá hubiera ido para atrás, más para atrás, pero algo que era gente que no había hecho teatro, ¿no? Arquitectos que habían y que tenían en común básicamente el ser cercanos a la Junta. Y en eso fundamos la escuela con pérdidas, con todo lo demás, y empezamos a crear toda una nueva generación que fue cambiando, porque la educación artística va cambiando, fue cambiando. Las primeras generaciones no se les podía hacer improvisación, porque no se atrevían a hacer más, no se atrevían a preguntar, ¿no? Porque lo que les enseñaban era lo que no se atrevían a volar. Entonces empezar a remecerlos para que realmente tuvieran una opinión y la dijeran ahí y la podrían decir fuera. Y la otra cosa que nos habíamos propuesto era no hacer panfletos, que es lo peor que puede existir en panfletos, que incluso uno se puede dar cuenta desde ese tiempo. Por ejemplo,
que las canciones de protesta y todo lo demás que se cantaban tuvieron mucho menor éxito y llegada que lo que escribió un cantante que era un café para Platón, ¿no? Que era la historia de un joven que está estudiando en el pedagógico y se iba a tomar un café por siempre y no se supo dónde terminó, un día desapareció. Y eso realmente la gente directamente se conmovía y lo entendía, ¿no? Y encontramos el camino, que en ese tiempo no se hablaba mucho, de la inteligencia emocional, que ahora está de moda, sobre todo en los coaches para vendedores de artículos importados. Conforme la respuesta del concursante. Gracias, gracias Gonzalo. Gracias Gustavo. Tiene la palabra Gonzalo Cid para su tercera pregunta. Sí, para Alejandra Gutiérrez, amiga mía, ¿cómo está? Me gustaría que me hablara un poco cómo ve usted la formación de actores hoy en día en las escuelas de teatro chilenas. ¿Cómo ve, cómo piensa usted que se están haciendo esos trabajos hoy en día? Según su larga trayectoria como docente de actuación y de dirección teatral. Muchas gracias, Gonzalo. Tiene la palabra Alejandra. Mira, la dejó para el final, tremenda pregunta. A ver, creo que justamente si nadie tiene muy claro qué está pasando, o sea, qué va a pasar, en qué estamos, sabemos que se tiene que crear un mundo de mayor solidaridad, de mayor cercanía, de mayor empatía, de mayor responsabilidad por el otro. Yo creo que por una parte todos los valores que tienen que ver con la formación de un ser humano tienen que estar en las escuelas de teatro. Yo no te puedo hablar de qué pasa en las escuelas porque no conozco, he estado en muchos teatros, pero en muchas de las escuelas de teatro, pero en distintas épocas y el tiempo pasa y el mundo vive bastante acelerado en estos momentos. Entonces, pero sí creo que es muy importante, por una parte, eso, o sea, lo que tiene que ver todo con los valores y las necesidades emocionales de los seres que participan del teatro, por una parte. Por otro lado, creo que tiene que ver la formación mucho con la disciplina, con la autodisciplina, no es la cosa impuesta, sino la necesidad de trabajar en conjunto, de respetar al otro, de respeto, de confianza, de consideración. O sea, estoy hablando de las necesidades de una formación teatral, más que cómo es que veo la formación actualmente, ¿entiendes? Porque esa no la conozco. Por otra parte, sí me doy cuenta, y es lo que aquí sí conozco un poco más de la Universidad de Chile, el Departamento de Teatro, que está en una, ¿cómo se llama?, que tiene la intención y que está en un camino de formar un actor que pueda al mismo tiempo, digamos, alejarse levemente de su trabajo como actor y tener una perspectiva sobre ese propio trabajo y poder investigar sobre qué está sucediendo, digamos, con los resortes de formación y de creación. ¿Qué está pensando sobre la creación del trabajo del actor? ¿Qué está pensando sobre el teatro? Estamos frente a un mundo bastante variado, en que está lleno de fenómenos que están apareciendo, y bueno, que puedan tener una perspectiva y abrir ¿cómo se llama?, las mentes de la gente hacia esas otras posibilidades, y con eso convocar a aquellos que sienten un interés por el teatro a esta experimentación. O sea, yo creo que también este mundo de experimentación en que ¿cómo se llama?, la improvisación es importante también, porque no quiero que se piense que es un mundo puramente intelectual dentro de eso, no, en que el ser humano, no como ser humano, pero al mismo tiempo como equipo funcione, ¿ya? Entonces, creo que esas cosas son como las básicas de la formación
del actor, un cierto decálogo de valores, de disciplina, de ¿cómo se llama?, de disposición, de riesgo, de la cercanía, sí, que ellos lo sientan que tiene que plasmarse en una acción, la cercanía con la acción, la necesidad de la acción. Eso me ha tocado ver que de repente no está intrínsecamente metido en lo que es la naturaleza del actor, esta necesidad del juego y de la acción. La Vero hablaba de eso y hablaba de su experiencia también en ese sentido. Y una cosa de modestia, de sencillez, no de falta de complejidad, pero sí de una cierta sencillez en lo que es, en lo necesario. Estamos llegando a un mundo en que lo básico es lo necesario. Y creo que eso es lo que vamos a ir descubriendo. Estaba muy tapado por estos sueños de lujo, estos sueños de éxito, estos sueños de figuración, etcétera, etcétera. Estamos llegando a ciertas esencias. Y bueno, creo que eso es el teatro de ahora y eso es lo que debieran ser las escuelas de teatro. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias. Vamos a ir rápido y ojalá que todas las respuestas y las preguntas sean rápidas, porque ya nos van quedando los últimos minutos para cerrar. Antes de ir con el cierre, quiero pasar un aviso. Teatro en Renca presenta a Horacio Videla en vivo, el sábado 16 a las 15 horas. Instagram, live, @cultura renca. Ahí tienen ustedes el aviso. Creemos que todos los colectivos debemos pasarnos información. Horacio nos pidió que mostráramos esto. Ya saben, mañana tenemos otra actividad también de conversatorio. Gracias, Rodrigo. Nos vamos a ir ahora directamente con Sebastián Vila. Sebastián Vila, usted tiene la palabra. Hay algunas preguntas que quedan ahí en el tintero que son muy interesantes de responder. Para la Vero Do, preguntan, ¿cómo fue esa experiencia con Violeta Parra? Que supimos que incluso te visitó en tu propia casa. Lo más breve posible, pero se puede. Eso fue suerte, oye, fue suerte. Yo tenía una hermana que era muy inquieta, muy busquilla, y una vez ella, que de paso fue polola de Fernán Mesa. Fernán, hermano de Gustavo, bueno. Y esta hermana mía llegó una vez con la Violeta de la mano a la casa, y a partir de ahí yo me hice muy amiga de la Isabel. Yo era muy jovencita, creo que estaba terminando el liceo, y por supuesto agarré la guitarra y la Violeta me empezó a enseñar. Yo le tenía mucho miedo porque era muy mandona la Violeta, pero también parecía de repente como una criatura chiquitita y estaba siempre inventando algo. Entonces para mí fue un encuentro, de esos encuentros en la vida que tú ya no te olvidas, porque te marcan. Era genial la Violeta. A mí me tocó verla la primera vez que le llegó un arpa a las manos. Entonces, bueno, ese aprendizaje de una mujer que hacía lo que tenía que hacer en cualquier término, en cualquier ámbito, desde el doméstico hasta el más atrabiliario que ella hacía. Ella era eso. Le costó caro, pero en Chile lo pasó bastante mal la Violeta, creo que sus mejores años lo pasó fuera de Chile. Bueno, gracias, Verónica. Gracias. Es un hermosísimo presente que has traído a esta reunión. Gracias. Seba Vila, vamos. No, le doy la palabra a mis otros compañeros. No tengo más preguntas por ahora. Yo quisiera saludar a alguien que estuvo muy enfermo y que se está recuperando, Ruby. Bienvenida aquí, ha venido a este encontramiento. Pucha, que se mejore completamente porque la queremos sanita. Y quiero saludar más, porque estamos pasando los avisos. Flavia, ¿usted tiene otra pregunta? Prenda su micrófono, Flavia. Usted ya es experta en esto. Habían dos preguntas bastante interesantes. Habían una para los tres que los chiquillos recién están conociendo a Pedro de la Barra. Entonces, la importancia que tuvo en ellos Pedro de la Barra. Muy bien, Flavia. Perdón, Flavia, escúcheme.
esa es la última pregunta y con esa vamos a cerrar porque ya estamos pasándonos el tiempo. Importancia de Pedro de la Barra. Tremenda pregunta. ¿Quién parte? Usted, Gustavo, por favor. Usted que lo conoció en Yo primera persona. parto, ya. Mira, para referirse a Pedro de la Barra, es pero necesita un programa completo. Lo Yo haremos. fui alumno de Pedro de la Barra, llegué, pero niño, al teatro, ¿no? Estudiaba psicología, llegué viéndolo armar las luces del Antonio Vara, después fue profesor, después fui ayudante de dirección de él, después cuando tuvo una caída sentimental y todo, y se encerró, y nosotros, es decir, el grupo que se fue conmigo a Concepción, teníamos un teatro y necesitábamos una guía, lo llevamos, lo llamamos, le compramos unos ternos preciosos, con él nos vinimos a Santiago, nos ganamos todos los premios de ese año, nos fuimos en gira a Montevideo, Argentina, todo lo demás, y cosas que no cuento. Y era impresionante, Pedro de la Barra nunca había leído a Stanislavski, ¿no? Y cuando estuvo en Europa, todos los demás estudiaron, él se dedicó a viajar, pero realmente era la persona que más sabía en el fondo, que uno lo pudo comprender cuando entendió que había tres o cuatro o cinco Stanislavski, Pedro de la Barra. Y cómo hacía progresar a la gente. A mí me tenía de ayudante, y yo de repente, por lo bajo, le anotaba todo y le decía, mire Pedro, parece que en esa escena tal cosa, que pasa tal otra, porque debiera entrar el otro por acá, se quedaba callado. Llegaba el momento de dar las instrucciones y decía, mira, porque cuando tú estás haciendo por esa ventana, entra por acá, porque el gesto no se te nota, todo lo demás. Y al lado se da vuelta y me dice, ¿y qué se te ocurre a vos? Pues bueno, a ver si alguien te cree. Ahora, sí, en realidad... Lo último, lo que me faltó como último, es que parece que uno está con lontananza y con rememoranza. Nosotros con el Teatro de Magia, con el cual en este momento estamos trabajando, tenemos clases. Estamos buscando y empleando lo que ustedes están empleando en lo que hacen ahora. Toda la cuestión que tiene. Y justamente nos ha llevado a descubrir una serie de instrumentos y a meternos en cosas que son muy interesantes, ¿ya? Y saludos a todos los que veo que son egresados de la escuela y que son lo que nosotros llamamos todoterreno, porque son directores, son autores y son actores. No los voy a mencionar. Y déjame esa mujer que hace tiempo que no la veo. No, a ti te estoy hablando. Tienes que decirle porque ella no sabe que tú la estás viendo. No, que estaba, dile que era un piropo para la Flavia. Para la Flavia, qué maravilla. La familia Radrigán ahí está con su heredera. Oiga, ya, ordenemos esta cuestión porque tenemos que empezar a cerrar. Quiero decirles que hemos estado felices de tener a la señora Verónica Odó, a la señora Alejandra Gutiérrez y al señor Gustavo Mesa, porque son personas que le han dado, voy a usar las palabras de Nissim Sharim, gloria al pabellón patrio, le han dado un aire al teatro que si no fuera por personas como ustedes, creo que estaríamos medios cojos. Me faltaría programas para elogiarles, porque además su obra habla por ustedes mismos, no creo que sea necesario. Y Gustavo Mesa tiene razón, nosotros vamos a empezar a hacer programas de este tipo, encuentramiento, donde vamos a hablar probablemente de las personas que ya no están, pero que debiéramos, sobre todo la gente joven, haber conocido. Pedro de la Barra es está número uno, porque probablemente gracias a él hay una serie de cosas ahora, que lo que pasó en todas las escuelas de teatro de Chile, tenemos un poco la herencia de lo que don Pedro fue capaz de hacer con ese grupo iniciático ahí en la Universidad de Chile. Entonces, quiero volver a agradecer a todos y cada uno de ustedes que asistieron a este encuentramiento. Vi ahí, sigue Germán Droguetti, Claudio, Carolina, en fin, a todo el mundo, no quiero saltarme a nadie. Dense por despedido y por saludado. Quiero decirles que el próximo viernes a las 19 horas, como siempre, nos vamos a encontrar acá. Tenemos un encuentramiento preparado que ya les comunicaremos los detalles, pero es fantástico, tan fantástico como esto. Quiero dejarle 2 minutos a Gonzalo Cid para que se despida, ya que él fue el que nos convenció de que esta era una muy buena idea y usted tenía razón, Gonzalo.
era una muy buena idea. Gonzalo tiene la palabra. Sí, primero que todo, muchas gracias a todos por la convocatoria. Gracias, Gustavo. No tenía el honor de escucharlo, lo había visto muchas veces. Alejandra, Verónica, de verdad, muchas gracias. Yo soy un convencido que en las escuelas de teatro tiene que haber maestría como ustedes, siempre. Siempre tiene que haber esta gente en las escuelas de teatro, formadores como ellos. Alejandra es mi amiga, Verónica fue mi maestra, y Gustavo, otro maestro también. Así que les doy las gracias a todos. Emocionante entrevista, creo que esto es algo que no ha sucedido, y en esta época de conflictos, de pandemia, nos juntamos. Yo creo que todo pasa por algo. Eso de verdad, emocionante escucharlos. Creo que esto es la gente que está acá es la gente afortunada que tuvo este momento de escuchar a estas grandes y esta humildad, como se refieren a ciertas anécdotas, y quedaron miles de anécdotas. De acá, muchas gracias, colegas del encuentramiento, Flavia, Roberto, Álvaro, Carolina, Seba, todos, de Peyuco, que me ayudó todo. Así que les mando un abrazo, un beso gigante, y todos, mierda, sigamos trabajando y no dejemos de soñar. Un abrazo. Bueno, gracias a Gonzalo. Pueden abrir su micrófono y le damos un aplauso a Verónica, a Alejandra y a Gustavo. Nosotros a ustedes. No, mi amigo. Niña, porque ya gusta hacer así de igual. Le gusta hacer bien. Pero enorme, es la que dice, por la que